Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos los que hoy nos están acompañando aquí en su programa de Empoderadas. Como saben ustedes, hoy tenemos una súper invitada. Como cada jueves a las 6 de la tarde nos toca hacer esta entrevista maravillosa con mujeres súper talentosas, empoderadas además y que sirven como referentes para muchas mujeres que nos están viendo el día de hoy a través de este en vivo en Facebook Live y que luego estaremos transmitiendo obviamente en nuestras próximas plataformas como son Spotify, Evox o también YouTube, donde también nos pueden encontrar. Así que también ahí nos podrán revisar después de esta grabación que vamos a tener el día de hoy. Así que bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias, mi querida Gloria Alcocer Olmos, por estar aquí con nosotros en este día. Te doy la más cordial bienvenida. Antes de cederte la voz, me encantaría que todas y todos te conocieran, que supieran quién está con nosotros, porque yo sé lo talentosa que eres. Y bueno, me gustaría leer un poco de tu semblanza y darte la bienvenida. ¿Vale? Adelante. Bueno, Gloria Alcocer, déjenme decirles que es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue directora regional de la Red de Jóvenes de Desarrollando Iberoamérica, fundadora y directora ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana AC. Desde 2005 ha sido activista por los derechos cívicos políticos de las juventudes en México e Iberoamérica. Coordinó el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud y los Observatorios de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en su edición 2009, 2012, 2015 y 2018. Actualmente se desempeña como directora de la revista Voz y Voto. Ha escrito diversos artículos en diarios impresos y digitales sobre temas como la observación electoral, la participación política de las juventudes y las mujeres y la violencia política contra las mujeres. Pues bienvenida, mi querida Gloria Alcocer, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias de verdad por aceptarnos esta invitación. Te agradecemos profundamente la oportunidad que nos das de platicar contigo el día de hoy. Así que bienvenida. Pues muchísimas gracias, Erika. En verdad es un honor para mí estar en Empoderadas, sobre todo porque he visto a toda la cantidad de mujeres que has tenido la oportunidad de entrevistar y de verdad me quedé impresionada. Y sobre todo porque en todo lo que las mujeres podamos contribuir para otras mujeres, creo que es una tarea obligada, así que toda tuya. Muchísimas gracias, mi querida Gloria. Mira, fíjate que me encantaría que iniciaras contándonos un poco qué es lo que te lleva a hablar y a dar voz sobre todo a las mujeres y a pelear por los derechos de las mujeres, a estar en el activismo por los derechos de las mujeres, especialmente en el espacio público, que es donde normalmente tenemos esos obstáculos y esas dificultades de la participación de las mujeres, y cuando hablamos de espacios políticos todavía peor, ¿no? Entonces, me encantaría saber y que nos contaras a todas y todos los que estamos hoy viendo este en vivo, ¿cuál ha sido tu historia de vida? ¿Cómo ha sido esa lucha? ¿Y qué te ha llevado al tema de mujeres y a luchar por los derechos de las mujeres? Pues te contaría que yo vengo de una familia en la que desde que yo tengo memoria había activismo, sobre todo del lado de mi padre. Y eso me fue como conectando al mundo, pues sí, de defender a los derechos. Yo desde niña, ahora te escuchaba, me acuerdo mucho que mi mamá me contaba que me castigaban en el kinder porque defendía a los niños y a las niñas que les pegaban. Y era tiro por viaje, que yo vivía castigada. Entonces creo que ya desde ahí empezábamos a coquetearle al mundo del activismo. Y después, al fundar Fuerza Ciudadana y darme cuenta en mi trabajo de juventudes lo complicada que era la situación para las personas jóvenes participar, tomar decisiones, estar en espacios de decisión, y que adentro de ese mundo de las juventudes, a las que más les parecía complicado eran a las mujeres jóvenes. Entonces, digamos que yo empecé como mi carrera política o activista, defendiendo en general a las juventudes y su derecho a participar en una vida democrática en este país, a derecho a vivir sin violencia. A mí me tocó trabajar en una etapa muy difícil sobre violencia contra las juventudes al final del sexenio del presidente Calderón. Y lo mismo, ¿no? Veíamos que había un grueso de la población joven tremendamente afectada, tremendamente criminalizada, pero que ahí el foco se centraba en las mujeres jóvenes. Y también siendo de las primeras directoras de sociedad civil de juventudes a nivel internacional y nacional. Y me daba cuenta que no había mujeres, ¿no? Que casi siempre estaba yo sentada en mesas rodeada de hombres. Recuerdo en algún momento que fui a un encuentro internacional en Uruguay, en Montevideo, y llegué, habíamos más o menos 20 personas y yo era la única mujer sentada en esa mesa que iba a tomar decisiones.
Y lo primero que les dije a mis compañeros fue, esto no puede seguir pasando. Y lo que más coraje me dio, Erika, es que claro que había mujeres, pero estaban en el siguiente entorno. O sea, eran las que más trabajaban, las que estaban en las cuestiones operativas, de logística y demás, pero no estaban ahí. Y mi trabajo era justamente visibilizar esa parte. Y conforme fui avanzando, me di cuenta también en mi trabajo sobre violencia, o sea, yo tengo una teoría de investigación, un trabajo de investigación, de que la violencia política en razón de género también tiene que ver con la edad. Y entonces me empecé a meter con todo un trabajo de investigación de mujeres jóvenes que estaban involucradas en política y que tenían una doble discriminación por ser mujeres y por ser jóvenes. Y si a eso le sumábamos que eran del colectivo LGTBIQ o que tenían algún tipo de discapacidad o eran de comunidades indígenas o afros, todavía más, ¿no? Y eso en el mundo académico y así súper teórico se llama interseccionalidad. Entonces yo empecé a mirar a las personas, sobre todo a las mujeres, desde todos esos espejos, ¿no? Como decimos nosotras las feministas, pues me puse los lentes morados, pero los míos tenían muchos era como un caleidoscopio de estos tubitos que le ves, lo vas moviendo y te salen muchas figuras. Así me pasó a mí. Entonces me di cuenta que yo soy una sincericida, yo digo las cosas como las pienso, a veces no tengo filtro público, perdónenme, pero me empecé a dar cuenta que en el mundo, por ejemplo, de los feminismos y de la participación política de las mujeres, te pongo un ejemplo muy particular, en paridad. Decíamos, wow, ya de la cuota a la paridad, qué padre, ¿no? ¿Y qué empezamos a ver desde Fuerza Ciudadana? Que no había mujeres jóvenes, que todas eran mujeres adultas. Sí, claro. Y adultas con un perfil muy claro. Hicimos un análisis en Fuerza Ciudadana y le pusimos como paridad, pero no para mis amigas nada más, ¿no? Que la paridad realmente llegara a todos estos otros microuniversos, que no son tan micro, la verdad, pero bueno, estos espacios donde ya no era suficiente que llegaran mujeres, que no las critico en lo más mínimo, me parece que tienen que estar, pero que nuestro propio género y nuestro propio gremio, por así decirlo, tiene que abrirle la puerta a otras generaciones, a la diversidad, a otras formas de mirar la vida. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a decidir hacer un activismo otra vez más fuerte, más tenaz. Yo incluso tengo el honor de haberte conocido haciendo la cadena feminista. Sí, y yo me acuerdo que un 7 de febrero puso un tuit y dijo, oigan, miren qué cosa tan maravillosa hicieron las colegas españolas, ¿quién le entra? Y en un mes, Erika, tú incluida, se armó una cadena en la que participaron más de 4,000 mujeres en todo el país. Sí. En verdad, no daba crédito y tú me podrás ayudar a narrar esa historia. Porque eran mares de mensajes, ¿no? En un chat donde estábamos todas concentradas y organizando. Creo que eso ha sido como la cosa más grande que yo he hecho en mi vida. Obviamente no sola. Y lo que aprendí de ese espacio era que una intención desde el corazón y buscando justicia y buscando inclusión en el espacio público, y mira que nos la rifamos porque fue el 7 de marzo y la siguiente semana entró ya con toda la pandemia. Pero creo que eso es lo que a mí me ha ido llevando, o sea, yo no soporto ver una injusticia, no puedo, me rebasa. Y entonces se combina con mis ganas de siempre estar haciendo cosas y no sé estar quieta. Entonces, eso es lo que a mí me fue moviendo a lo largo de mi vida a hacer un trabajo, primero yo empecé a los 25 años, tengo 41, y a recorrer literalmente el mundo, porque mi trabajo me dio esa oportunidad y me la ha dado de viajar mucho y de conocer muchos espacios políticos para jóvenes, pero en el que los liderazgos de las mujeres jóvenes, te pongo otro ejemplo, yo estuve trabajando un tiempo, un proyecto en Túnez, y ver a las mujeres árabes trabajar con las circunstancias que trabajan, pues es que ellas, ¿cuál pandemia para ellas? Ellas vivían encerradas, ¿no? O sea, ahora nosotros estamos sintiendo una probadita de lo que ellas vivían por no poder estar en los espacios públicos y la conquista de un espacio público. Entonces, eso es básicamente lo que me ha llevado a hacer lo que hago. Padrísimo. Oye, y es que yo observo pues todo esto que narras de cómo te ha llevado de una cosa, te ha llevado a la otra. Entiendo que las juventudes te han llevado al tema de mujeres, a evidenciar estos micros espacios en donde pues estamos todas las mujeres siempre, digo, lo observamos como tú decías, micros, pero en realidad no lo son, porque ahí estamos las mujeres que somos más del 50% de la población. Y en ese 50% de la población estamos una diversidad de mujeres, una diversidad increíble.
inclusive, que creo que eso es lo más lo más interesante de la participación de las mujeres, y más cuando hablamos de la participación política de las mujeres. Me parece que es ahí donde entramos todas, ¿no? En el diálogo y en la conversación de qué es lo que nos interesa a las mujeres, todas en nuestras diversidades, ¿no? Y a mí me encantaría que en ese tema y en ese tenor nos pudieras platicar un poco cómo se conceptualiza esta violencia en la política por razones de género. Primero, ¿cómo la conceptualizamos? Y bueno, ya ahí me gustaría que nos explicaras un poquito cómo se dio después esta acción que se dio desde el activismo para hacer que se reformara estos marcos normativos que tipificaron obviamente la violencia política por razones de género. Mira, yo creo que era muy complicado porque hasta abril, y sigo pensando que no hemos cantado victoria, sí. Sabíamos que no era violencia política, pero nadie sabía qué era, ¿no? Y teníamos un protocolo, teníamos unas cosas que, bueno, eran unas buenas intenciones. En algunos estados, Oaxaca, recuerdo que fue de los pioneros en tipificar violencia política a razón de género, en términos de definir y de la norma y de cómo entrar. Creo que los activismos son muchos, dicen en este país, y me encanta, que las victorias tienen muchas madres y las derrotas son huérfanas. Y aquí todo el mundo empezó a decir, no, yo fui, ¿no? Y digo, a ver, 2 pasos para atrás. Esto no es un esfuerzo de una persona o de una organización, es un esfuerzo de años, de mujeres que tienen años en esto, que se metieron desde la cuota. Yo trabajé en un libro muy padre que se llama La cuota de la paridad, donde se va narrando toda esta historia de todo este universo complejísimo de mujeres que decidieron que aunque podían no estar de acuerdo en muchas cuestiones ideológicas, teóricas, sí estaban de acuerdo en algo, que es que merecían un espacio de representación, ya no solamente desde una cuota, tuvieron que empezar con una cuota como todo el mundo, pero avanzar hacia la paridad. Y también es importante decirlo que hubo hombres aliados en esos espacios y que también hay que reconocerles el trabajo, porque no son los protagonistas, muchos de ellos nadie sabe quiénes son. Yo sí, porque hice el libro y no les voy a contar para que lo lean, pero en verdad me parece que esta conceptualización después, yo por mi formación estudié los fenómenos culturales durante 5 años, ¿no? Y desde, no sé, estudié arte, filosofía, literatura, historia al mismo tiempo y luego cine, teatro, el ballet. O sea, te gano en el maratón siempre, eso es lo mejor de mi carrera. Pero también lo que vimos es cómo estos fenómenos culturales van acompañando todo lo que es político, lo público, lo privado. Entonces, cuando a mí me dicen, es que ya hay una ley, no, pues qué maravilla, claro, eso es buenísimo. Pero una ley no es un techo, una ley es un piso. Y mientras esa ley no responda a una realidad cultural, por más que tengamos, Erika, el 50% garantizado para competir, ojo, competir, no quiere decir que el electorado vaya a votar por nosotros. Ese es un ejemplo. Y luego, ¿qué pasa cuando estas mujeres empiezan a entrar a la política y empiezan a entrar a una política formal, a una arena política formal que tiene que ver con procesos electorales, con campañas, con el trabajo en un partido? O sea, toda esa parte institucionalizada que coloca a las mujeres en una batalla, porque recordemos que el poder no se da, el poder se toma, y el poder lo tuvieron el otro 50% de la población acaparado siglos. Entonces era muy complicado y hasta la fecha lo es. Entonces creo que ahora la conceptualización está. Yo no creo que creo que la reforma federal se quedó corta, ¿no? Y lo he dicho en muchos foros públicamente, pero me parece que es la que hay y que es lo que es ese piso que después se va a los estados. ¿Por qué me refiero a esto? Porque cuando tú ves la reforma de abril de este año, no tiene esa interseccionalidad de la que estamos hablando, solamente tiene una pincelada que es el tema de las mujeres indígenas, el cual es, como se dice, justo, necesario y una deuda histórica. Claro. Yo hice un foro, lo organicé con mis queridas colegas de AMSE, con Roselvi, con Amel, con Norma Angélica, en fin, con un grupo de mujeres, con Adriana Favela, que nos apoyó desde el INE, que se llamó Las Otras Voces. ¿Por qué hicimos esos foros? Venía la armonización en los estados, para quien nos está viendo, se lo explico en medio minuto. Cuando tú tienes una ley general, esa ley general les dice a los estados, bueno, señoras y señores, ahora esto que decimos aquí, usted lo tiene que hacer lo más parecido posible en sus legislaciones. Entonces, en los estados empieza la discusión de la armonización. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues hay estados que, pues así son, la vida, ¿verdad? Copiar y pegar, los copian, pegan, y dicen, ya tenemos la armonización, bueno,
Pero hay otros que dicen, no, esta es una buena oportunidad para que ese piso nosotros todavía lo hagamos ya un camino mejor cimentado. Y también están los que dicen, o sea, eso jamás, y entonces quitan cosas, en fin, de todo en la viña del Señor, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando esta normatividad o esta reforma de 8 leyes, en fin, primero, no está en la Constitución. Paridad, sí, paridad queda en la Constitución. Sí, así esta es. reforma no. Entonces, Así aguas ahí, porque entonces puede haber actos de inconstitucionalidad. Eso no lo vamos a ver hasta ahorita que empezó el proceso electoral, porque esto empezó desde abril de este año, o sea, es algo muy nuevo. ¿Qué es lo que empezamos a darnos cuenta? En el foro de las otras voces, por eso dijimos, este es el momento, ya estábamos en pandemia, además nos fue increíble porque lo hicimos unos viernes en la tarde por Zoom, 400 personas conectadas todo el tiempo, 3 horas. Lo que hicimos fue llamar a las mujeres de víctimas de violencia, porque a mí me decían, no, bueno, Gloria, es que esta reforma se hizo basada en casos. Te puedo decir por qué no, porque yo hago mucho campo, o si sí, no lo lograron reflejar. Entonces, ¿qué veíamos? Que este crisol de mujeres que hablábamos desde un principio no estaban. Entonces llamamos a las víctimas a que ellas nos dijeran qué es lo que tenía que pasar en materia de esa reforma en los estados, y si ellas se veían ahí o no. Llamamos a las académicas, llamamos a las activistas y a las defensoras de derechos humanos de mujeres, llamamos a mujeres de la comunidad LGBTIQ, a mujeres con discapacidad. O sea, hicimos este enorme abanico de mujeres diciendo, no se te olvide esto, no, periodistas, bueno, las periodistas fabulosas. ¿Por qué? Porque esta reforma federal, por ejemplo, dice que los medios de comunicación podrán ser sujetos de sanción en caso de tener comprobado que cometieron alguna cuestión relacionada a violencia política a razón de género, pero no protege a las periodistas. Y las periodistas que cubren esos temas son tremendamente atacadas. Y esa reforma, ¿qué era la respuesta? Bueno, está el mecanismo de defensa de periodistas, que no sirve para nada, y te lo dicen los propios periodistas. Y ahora que les quitaron fondos a todo el mundo, a ver cómo nos va a ir. Entonces, exacto, empiezas a darte cuenta, y yo les decía, yo no les digo yo, no soy Gloria la revoltosa, que sí soy revoltosa, pues, pero no soy todo, no soy todóloga. Entonces yo quería que nuestras compañeras trans nos dijeran qué les pasaba a ellas cuando se enfrentaban a un proceso electoral, y tuvimos a Amaranta Gómez Regalado contándonos su historia como mujer mushe trabajando en la arena política. Eso para mí es la mejor conceptualización, porque es la de la realidad, no la de la norma. Y entonces eso te permite, y te cuento una cosa padrísima que pasó. A mí me invitaron las compañeras de G10 de Jalisco al foro de ellas previo a la armonización, con el OPLE, en fin, estuvimos trabajando ahí en un foro pequeño, como de 2 horas. Y después se hizo las otras voces, y en la armonización de Jalisco sí se incluye periodistas, defensoras de derechos humanos, están las mujeres trans, pero porque se hizo un trabajo en equipo, Erika. Eso creo que es lo que hay que entender muy bien. Aquí nadie llega sola. Si vas sola, llegas más rápido, pero no más lejos. Sí. Entonces tenemos que empezar a entender y a ser más generosas y reconocer el trabajo de las otras. Porque entonces, ¿qué empezó a pasar? Incluso no sé si llegas más rápido. Pues sí, exacto. Pues sí, ¿y a dónde quieres llegar, no? Exactamente. La verdad es que eso es bien complejo. O sea, a mí cuando me dicen, a ver, Gloria, ¿quién hizo la reforma de paridad? Muchísimas. Pero creo que hay 2 o 3 mujeres que fueron fundamentales. Y una de ellas se llama Silvia Hernández, la otra se llama Clara Scherer, luego están todas las diputadas en su momento y las senadoras que estaban en esa legislatura haciendo esa chamba. O sea, pero hay nombres que de repente se les olvidan y grupos a los que se les olvidan. Sí, claro. Hay que recordársela. Para eso estamos las activistas, e incluso hubo en algún momento las discusiones más fuertes, descalificación, porque pues nosotras éramos activistas, ¿no? Porque íbamos a entender esto cuando esto era el mundo jurídico, era el mundo de las magistradas, de las consejeras, de las propias legisladoras que ahora están en esta legislatura. Pero la verdad es que a fuerza no fue tan complicado tampoco. Nosotros en mi generación en el 2010 fue el Año Internacional de la Juventud, y México fue la sede, y teníamos un grito de batalla que decía, si no me abres la puerta, te tiro la ventana, pero voy a entrar. Y eso aplicamos esta vez también. Dijimos, todos estos grupos de mujeres tienen que estar.
tienen que entrar, tienen que ser consultadas, tienen que ser escuchadas, y las jóvenes, en fin, o sea, yo creo que yo podría seguir haciendo las otras voces cada mes y siempre saldrían mujeres. Sí. Y creo que la normatividad tiene que responder al fenómeno cultural, no al revés. Y cuando tú escuchas a una mujer docta, porque lo son, y se los reconozco y las admiro por ello, doctas en la materia de derecho y de justicia y del procedimiento especial sancionador y de las salas, explicándote que el artículo número 2536, diagonal C, que dice que la Constitución... Espérame. A ver, no todas las mujeres que compiten en estas arenas tienen ese nivel de preparación que tú. Y entonces tienes que hacer una cosa que se llamaba, cuando yo trabajé en Naciones Unidas de asesora, en inglés se llama youth friendly, que es amigable a la juventud. Tu discurso, tu explicación de una norma, de un procedimiento, de un protocolo, te lo tiene que entender alguien de 12 años. Eso te garantiza que toda la población lo va a entender. Entonces también lo que empezamos a darnos cuenta, Erika, es que las mujeres en general no conocían, deja tú que sí entendían, no conocían los protocolos, no conocían el protocolo, ahora no conocen la reforma. Sí, ¿Qué estamos haciendo actualmente? Que eso es una cosa que yo impulsé primero, en este momento en Coahuila y en Hidalgo, una estrategia que se llama M por M. No sé si la has visto, que es un hashtag. Sí, sí, la he visto. Sí, bueno, sí, M por M sale de una iniciativa que trabajé yo para difundir toda la información en materia de violencia política, razón de género, que produzcan las instancias electorales, porque es un mar de información. Y entonces no sabes si esta de quién es, esta es del INE, esta es del OPLE, de qué elección. Entonces lo que hacemos, este primer grupo, y las invito a quienes nos estén acompañando, y los invito, y a ti, Erika, a que cuando ubiquen información en materia de violencia política, cosas que expliquen qué son, de dónde vienen, qué hacer, nosotros lo que hacemos es retuiteamos o por Facebook o por Instagram, sobre todo lo trabajamos más en Facebook y en Twitter, ponemos M por M, hashtag BGP, que es BPG, violencia política de género, y luego elección 2020 y el Estado. Y eso que empieza a hacer, que las mujeres empiezan a ubicar que hay información, que hay conceptualización. Y una cosa fundamental de esta estrategia que hemos logrado con los OPLES, sobre todo con los que estamos trabajando ahorita, que es Hidalgo y que es Coahuila, es producir material amigable para las mujeres y que entiendan, infografías breves. Si me pasa, ¿a dónde voy? Si me tengo que ir a un juicio, ¿a dónde voy? ¿Quién me ayuda? Queremos, y no me voy a cansar de repetirlo, mujeres ganando elecciones, no juicios. Pero si se van a juicio, que lo hagan. Exacto. Oye, y fíjate, o sea, me parece súper interesante todo esto que me comentas, porque siempre tenemos la versión del marco normativo y de quienes son expertas en el marco normativo, pero no hemos profundizado realmente en lo que tú has mencionado hoy, que me parece súper importantísimo, que es la realidad en la que vivimos las mujeres. Justo lo que tú dices, hay realmente un desconocimiento total. Olvídate de esta reforma, de la norma en general, o sea, de los derechos de las mujeres. En realidad es que lo hay. Y yo creo que la acción que están haciendo grupos de mujeres ciudadanas y de activistas que están impulsando reconocimiento y conocimiento de los derechos, yo creo que es importantísimo. Me parece que eso es sustancial. Ojalá tengamos más mujeres haciendo eso, porque justo necesitamos más aliadas que estén impulsando esto, que lo hagan más amigable a la población en general. Como bien tú dices, quienes participan en política no tienen por qué saber la parte o el código normativo o todo esto tan a veces complejo incluso de entender, pero sí tienen que saber de sus derechos. O sea, sí tienen que entender cuáles son sus derechos, ¿no? Y si no lo reconocen, pues justo hay que cómo hacer que incluso las instituciones sean lo más amigables posibles a quienes van a ser candidatas o a quienes están intentando estar en el espacio político. Claro, y te voy a decir algo, por ejemplo, las batallas que se dieron este primer semestre del año, cuando sale la reforma, que había una interpretación de la misma para hacer la resolución de los casos desde Ciudad de México, a través del INE y la sala especializada, y que ellos podían hacerlo, y pues los soples, pues ahí estaban, ¿no? Pero quienes resolvieran acá. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio y el honor de trabajar en todo un país, completito lo recorrido en materia de juventud, pero eso me ha llevado, como les contaba en un principio, a ver los casos de violencia contra mujeres. Y si oigan, ¿cómo creen que van a hacer eso? Pues si una mujer que está en San Juan de las Manzanas, Veracruz, estoy inventando ahí un lugar, que está ahí para ayuntamiento y de repente le dicen, oiga, sí, pues sí hay violencia,
váyase usted a la Ciudad de México, resuelva, ahí le van a resolver, alguien que no tiene pajarraca idea de dónde está San Juan de las Manzanas, Sí, claro. ni pasa en San Juan de las Manzanas. Entonces, esto que dices tú, creo que es muy importante y abona, no es una o la otra, que creo que ese fue el error de muchas mujeres, pensar que era una o la otra, y no. Una norma cuando es vista y revisada por muchas otras ópticas, es muy importante. Otra cosa que yo había detectado junto con mis compañeras de análisis, era que esta reforma tiene perspectiva de género, pero no tenía de derechos, porque asumían que que había de derechos. Y cuando tú empiezas, vives los casos, los ves lo que sucede al ras de la tierra, y te das cuenta, les ponía muchos ejemplos en las conferencias que me invitaban. Decía, miren, es como correr una carrera. Uno no corre con un tenis, ¿verdad? Porque entonces te vas a fregar el otro pie. Tienes que ponerte dos. Hay uno que nunca te puede faltar, que es el de los derechos humanos. Esa perspectiva, porque esa es la que te da la interseccionalidad. Esa es la que te deja mirar la discapacidad, la diversidad sexual, la edad, no, muchas cosas. Y el otro es el que tú le quieres poner. El de género, el de juventud, en fin. Digamos, eso es como el equipo mínimo para tentarte esta carrera, que aparte de obstáculos, un montón. Y hay caimanes y hay flechas y todo lo que se puedan imaginar en esta batalla por los derechos de las mujeres. Incluso es increíble. Yo ahora me río porque si no me voy a volver más loca de lo que ya estoy. Pero digo, es que es increíble que a este momento de la historia las mujeres sigamos encontrando ese nivel de obstáculos. Sí, sí. Para el ejercicio de nuestro derecho. Pero tú dijiste algo que a mí me gusta mucho cuando trabajo en campo, que es lo que le digo a las jóvenes. Tú no reclamas lo que no sabes que es tuyo. Tú no vas a reclamar un derecho porque no sabes que es tu derecho. Entonces, yo me encontraba con chavas y chavos diciendo, bueno, muchas gracias al partido porque me dejó trabajar. Y yo me quería volver chango. Yo les decía, no, o sea, sí, padre, no hay que ser agradecido en la vida, pero es tu derecho. Y hay un estatuto que dice que es tu derecho y hay una ley que dice que es tu derecho, ¿me explico? Entonces, eso irlo trabajando con las mujeres y también decirles que las traten mal no es normal, que les den la mitad del presupuesto para hacer la campaña que el cuate va a hacer, no es normal, o sea, quitarnos, yo les llamo esa introyección que tenemos, sobre todo en México, que unos la tienen así, tatuada y otros sí, muy adentro, pero creo que todo mundo lo tenemos o lo tuvimos en algún momento, que es el fenómeno de Pedro Infante, ¿no? De Pepe el Toro y la chorreada. Entonces, todos tenemos ahí ese chip, porque con ese crecimos. Sí. La mujer abnegada en su casa, el cine de oro, ya hay análisis espléndidos del papel de las mujeres en el cine de oro, y cómo eso fomentó y reforzó toda esta idea de la mujer abnegada, que no, o sea, la que bailaba y la que estaba en los cabarets, era la perdida, era, ¿no? La que decidía, uy, aguas. Entonces, todo eso que parece que no estaría relacionado, tiene mucho que ver en el momento en el que vamos construyendo nuestra configuración como mujeres y como tomadoras de decisiones. Yo aprendí mucho con Flavia esta idea de que nadie nacimos feministas, todas nos fuimos deconstruyendo. Fuimos decidiendo y fuimos, yo me acuerdo que de adolescente yo decía, feminista, no, yo no estoy enojada, o sea, yo sí quiero a los hombres. Nadie me ha explicado. Y cuando me di cuenta de todo lo que hacía en mi vida cotidiana, decía, ay, esto se llama ser feminista, no, pues entonces sí soy. Y me volví feminista, militante del feminismo. Mi vida transita las 24 horas en el feminismo, no un tipo de feminismo, en el que creo firmemente en la decisión de las mujeres a decidir lo que ellas quieran, no lo que yo creo que está bien que decidan. Y eso va para todas, para las de la izquierda, las de la derecha, las radicales, las liberales, todas. Entonces, ese mismo camino entre la conceptualización, yo me encuentro, cada que doy talleres, el año pasado di 11 talleres de música y ciudadanía con jóvenes, y con hombres y mujeres, ¿no? Y me seguían diciendo, oye, pero ¿qué es eso del feminismo? O es que nuestras compañeras están angustiadas porque no saben qué hacer y entonces rompen cosas. Pero también, Erika, me encontré algo que me pareció muy grato. Muchos hombres jóvenes pidiéndonos apoyo para decirles cómo apoyar a sus compañeras, cómo entrarle a la causa, porque ellos estaban aterrados de ver la cantidad de violencia. Entonces yo creo que la lucha no es precisamente en contra de. Los hombres podrán ser aliados, yo soy de la idea de que sí, aliados en un espacio específico para ello, no protagonistas, pero si son parte del problema, pues empecemos a hacerlos parte de la solución, porque si no, esto nunca va a cambiar.
Y vamos a seguir con un diálogo solamente entre las mujeres, empoderando mujeres. A mí me encanta la marcha del 8 de marzo de este año, estaba llena de adolescentes, llena. Y la del año pasado igual. Muy padre, pero también hay un grupo de chavas encabronadas, porque ni siquiera te diría enojadas, encabronadas, con justa razón, que necesitamos trabajar con ellas, porque ese enojo, yo les digo mucho cuando hago procesos electorales de observación a los chavos y chavas con los que trabajo, que me dicen, no, Glo, no vamos a participar, estamos enojados. Les digo nada más que documenten su enojo, porque si no parece apatía, y por eso la gente bruta que cree que sabe de jóvenes, su premisa es que como los jóvenes no participan, te juro que yo ahí me dan ganas de quitarme el zapato y aventar. Y decirles, oiga, no, o sea, claro que participan. No participan institucionalmente. Pero ese día, si tú fuiste el 8 de marzo en tu estado a la marcha, estaba llena de mujeres jóvenes. Llena. Sí. Y ahora que las jóvenes participan, pues ¿qué pasó? No, pero no te cubras la cara, pero no rompas, así no. Entonces, a ver. Las queríamos participando, ahí están. Y están encabronadas y tienen todo el derecho a estarlo. Yo no voy a romper, pero jamás las voy a descalificar por hacerlo. Nunca lo voy a hacer, porque sería escupirme para arriba. Pero vamos construyendo diálogos. Creo que aquí, Erika, y eso es algo que quiero aprovechar de tu espacio para hacer esa llamada. Cuando nosotras hicimos la cadena feminista, tú te debes de acordar, recibimos amplias agresiones. ¿Por qué? Sí. ¿Quiénes éramos? ¿Por qué nos atrevíamos? ¿De dónde veníamos? ¿Quién nos pagaba? Lo más triste de esto es que lo hicieron colectivas feministas. Antes de preguntarnos. Ya después se calmaron las aguas porque se dieron cuenta que éramos mujeres ejerciendo nuestro legítimo derecho a la protesta, porque si además eres funcionaria pública o eres de partido tienes derecho a protestar. La regla era, pues a mí me vale gorro que seas del INE, que seas del PRI o que seas de Fuerza Ciudadana, todas vamos de morado y vamos con esta misma idea. Y así lo hicimos. Sí. Yo creo que en este proceso electoral que ya traemos, repito, Coahuila Hidalgo en este momento corriendo, ya tenemos el 2021 aquí, ya estamos en paridad, ya tenemos una norma. Si no hacemos un pacto de no agresión, esto no va a funcionar. Y si no hacemos un pacto de mi agenda es más importante que la tuya y entonces te saco la lengua, ¿no? No, digámosle no al feministómetro, por favor, digámosle no. Ni tú eres mejor feminista que yo. Y eso es otra de mis nuevas batallas que hoy te doy la primicia de que quiero hacer eso, porque lo leo y digo, no puede ser, a ver, vamos por lo mismo, estamos luchando por lo mismo, por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, por el aborto legal, seguro, o sea, nuestras agendas van por lo mismo, pero al no entender nuestra diversidad y nuestra capacidad de pensar el mundo, sí con los lentes morados y el pañuelo verde en el cuello, pero eso no nos tiene que hacer iguales y no nos tiene que espantar no serlo. No podemos seguir pensando que las colectivas mandan o que las feministas de tal espacio mandan. Seamos estratégicas. Porque mientras nosotras seguimos peleándonos en que ¿por qué tú y no yo? Y entonces yo soy bien chida porque yo llamé al paro y tú qué onda fresa porque me explico. A las mujeres las siguen matando, ¿eh? Y queremos mujeres tomando decisiones y queremos legisladoras, gobernadoras, queremos mujeres ahí. Ustedes tienen jóvenes, esa capacidad. Pero nuestro primer pacto tiene que ser el de no agresión. Yo no te voy a evangelizar y me choca esto del feminismo, no me representa, no, pues si no somos rockstars, andar representando gente, ¿no? Pero sí para tener un diálogo más desde los encuentros y más desde lo que nos une y no lo que nos separa. Y aquí me llama mucho la atención esto que tú mencionas, porque justo considero en que el diálogo y la generación de acuerdos, de acompañamientos entre mujeres, creo que es la única respuesta para atender los grandes obstáculos que vivimos las mujeres. Yo no veo la manera de ir pasando esos obstáculos si no es mediante las alianzas estratégicas que se den las mujeres. Es decir, no puede haber un avance si las mujeres no nos aliamos ante las complejidades que estamos enfrentando. O sea, los feminicidios, ya lo decías, incluso la violencia política de la cual hoy estamos hablando, pues no se puede lograr o no podemos reducir esos niveles de violencia que llevamos las mujeres si entre las mujeres
nos estamos midiendo de qué tan buenas o qué tan malas somos. Creo que justo debemos de construir, y creo que también es un proceso de aprendizaje. También falta mucho dentro de las mujeres cómo aprendemos a estar en el espacio público, cómo nos vamos aliando, cómo en el proceso también, porque a veces también creo que nos exigimos demasiado como mujeres estando en el espacio público, tenemos que ser lo mejor posible, ¿no? Pero igual, o sea, creo que es parte del proceso de aprendizaje, y creo que eso nos está dando el propio contexto en el que estamos viviendo. Exactamente, y creo que nos han corrido tantos años de nuestras vidas en los espacios públicos. Yo cuando iba camino el 8 de marzo con una gran amiga mía, entramos por una calle, por un parque hacia Reforma, y había un skate park, y estaban las chicas del skate park preparando sus consignas, y todo el skate park era una cosa, mira, te la cuento y se me hace la piel chinita, decía, también es nuestro. Sí, sí, sí. ¿Cómo si participan? Están reapropiándose de los espacios. Claro. Y están ahí, por eso mi necedad y terquedad, Erika, de trabajar con las jóvenes. Y ahora con las más jóvenes de las jóvenes, que son las adolescentes, que son las que ya le entraron, ya dijeron en el mundo entero, no solo en México, en el mundo entero dijeron, ya estuvo, ahora sí, ya estuvo. Claro, en México está siendo más violento. Creo que la violencia responde al grado de violencia que estamos viviendo también desde nuestro propio género. Totalmente. Pero a lo que voy es cómo las mujeres recuperamos ese espacio público. Y con espacio público no me refiero solo a la calle o al parque. Me refiero también a la Cámara de Diputadas y Diputados, a la Cámara de Senadoras y Senadores, al Consejo General del INE y los consejos de los soples. O sea, cada espacio se va conquistando granito a granito, y ahí vamos, pero la norma fue muy clara, y te pongo otro ejemplo de eso. Cuando vino la renovación de 4 consejeras y consejeros del INE, había un grupo digamos, que propugnaba porque las designaciones fueran 4 mujeres, pero la ley era muy clara, y la ley decía 2 y 2. Si nosotras vamos a hacer leyes para violarlas, ¿qué hubo? Aguas. Entonces, si no nos gusta, al momento de legislar es donde hay que poner atención. Porque fíjate que dice mi mamá que siempre no, y las que hicieron esa ley, o dicen que la hicieron, eran las que estaban peleando por romperlas, las mismas que se querían traer todo a la Ciudad de México a resolverlo y otra vez centralizar. Les digo, aguas, si no nos gusta, ahí están los espacios para cambiarlo. Porque fíjate, hay algo que incluso ya en otras pláticas he tenido justamente de este tema, que han sido algunas mujeres quienes han cuestionado lo que ya se ha avanzado. Y tiene que ver también con que no todas las mujeres que están en espacios de toma de decisión, que han alcanzado esos espacios de toma de decisión a razón de las luchas de muchas mujeres, están comprometidas con su género. Es decir, no todas las mujeres que están en espacios de toma de decisión dicen, estoy comprometida con la perspectiva de género, con el derecho de las mujeres a decidir. O sea, no, las hemos visto y están ahí siendo diputadas y están ahí siendo senadoras y siguen, priorizando sus agendas, pero no las agendas de todas las mujeres, que eso a mí me parece preocupante. Creo que justo el trabajo de las mujeres ahora que están haciendo incidencia, trabajando con otras mujeres, es justo cómo logramos transformar desde las mujeres esta visión de tenemos que trabajar por los derechos de las mujeres, por los derechos de todas las mujeres, no nada más de un grupo específico, ¿no? Y de nuestro lado y del otro, porque también el claro. progresismo se le da mucho, porque entonces piensa que su agenda es la de todo el mundo. Y tocas un tema que me parece fundamental, Erika, dentro de la participación política. El ser mujer no garantiza una defensa de las agendas de género. A mí me choca cuando dicen la agenda de las mujeres, porque, pues, ¿cuál es esa? Pues yo digo que todas, ¿verdad? O sea, la agenda de género, las agendas de poblaciones específicas son transversales. ¿Qué quiero decir con esto? Pasan por todos los temas. Cuando a mí me dicen, ¿qué es lo importante, jóvenes? Todo, porque aquí tenemos un presidente que piensa que los jóvenes estudian o trabajan y ya. Y los jóvenes requieren acceso a la justicia, a la salud, a la educación de calidad, al trabajo digno. Entonces, es una cosa enorme. Les pongo un ejemplo de mi mundo juvenil. El INJUVE tiene recorte del 75% menos de presupuesto desde que arrancó el sexenio, y nadie hizo nada. Cuando fue lo de mujeres, todo el mundo pegó de gritos. Decía, oigan, a ver, congruencia. Si ese Instituto de la Juventud tiene 75% menos, también le pega a las mujeres jóvenes. También, porque tenían programas específicos para mujeres que se fueron por un tubo. Y ahora ya vimos que la lógica es, ustedes cancelen todo y ahí luego vemos.
¿Sí? Quitan todo y ahí luego, bueno, ¿no? Ya el presidente anunció que ya en 10 días nos van a decir por qué quitaron los fideicomisos, pero mientras ya se los quitaron todos. Y dices, oye, a ver, yo tengo una impresión muy, muy buena del trabajo en este momento de mujeres, tengo un profundo respeto por su directora, por Nadine, trabajo mucho con ellas desde el Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Nacional y en otros proyectos y en otros espacios, pero me parece que van muy solas. Y entonces, mientras ellas dan un paso para adelante, las otras están como de, uy, pues vamos a consultar, porque hay que consultar. Ahora resulta que hasta la justicia se va a consultar. Entonces, creo que ahí es donde estamos mirando que no estamos engarzando bien y tú misma lo estás diciendo. O sea, el tener una senadora pro vida ahí metida, pues, ¿qué creen, señoras? Que esas también tienen derechos. Y esas tienen el mismo derecho que tú y que yo a manifestarse. Y yo mira, quemaría el trapo azul, como dicen, de nuestro trapo verde. Pero creo que tiene el mismo derecho a traerlo que yo. Simplemente miramos diferente. Yo tengo una relación muy cariñosa y muy afectuosa con una mujer que no es progresista y que cuando me invitó a trabajar con ella para unas cosas de adolescencia, le dije, oye, ¿estás segura? O sea, si sabes quién soy yo, qué hago y que voy a las marchas de aborto y que estoy a favor de la interrupción legal del embarazo. No estoy a favor del aborto, estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo. Y si eso es lo que deciden, estamos a favor. Y me decía una cosa que me gustó mucho. Me dijo, sí, lo sé, y algún día tú y yo nos vamos a encontrar de acera a acera, pero en este momento te invito a caminar de mi lado del campo. Y me encantó, y construimos muchas cosas juntas para niñez y adolescencia en la Cámara de Senadoras y Senadores. Y sabíamos que en cuanto empieza esa batalla, en esa batalla yo me voy de mi lado de la banqueta y ella del suyo, y ahí que a quién le entra, ¿me explico? Pero creo que ese ejemplo que a mí me dio esta mujer, a la que aprecio, admiro profundamente, creo que ese es el punto de partida al que tendríamos que estar intentando las mujeres llegar. Y entender que hay muchas agendas, que hay muchas, o sea, ¿cómo llegaron, Erika, las mujeres a ganar el 2%, cuando te acuerdas, el famoso 2%, para etiquetado para capacitación y actividades específicamente de género? Poniéndose de acuerdo. Si unas se lo iban a gastar el 2% en catecismo y las otras en Simone de Beauvoir, bueno, pues eso ya le tocaba a cada una decidirlo. Pero teniendo ese punto en común y diciendo, ese es nuestro derecho. ¿Cómo llegaron a la cuota? Igualito, Igualito. ¿Cómo llegaron a la paridad? Igual. Y yo hice un proyecto de jóvenes, por eso lo sé que se puede hacer, basado en esa experiencia, en 2015, con líderes de juventud de los partidos a nivel nacional. Y construimos una agenda juntos. Y fuimos a estados a que ellos supieran cuál era la situación de las y los jóvenes, con énfasis en derechos humanos. Y fue el primer año que hubo en todos los partidos, en todas las plataformas electorales, agenda de juventud con propuestas. Porque lo que logramos fue pasar del tú pro aborto, tú no, yo sí, yo, al 2 puntos claves. Los jóvenes deben de traer un impacto fuerte en las agendas de los partidos y tienen que estar presentes en la toma de decisiones. Pues así se hizo con las mujeres en su momento. Entonces, yo vuelvo a mi llamado a decir, Brujas del Mar, Gloria Alcocer, como se llamen, Marta Lamas, que le han tundido de una manera tan injusta, porque no estoy de acuerdo contigo y entonces te hago picadillo. A ver, señoras, prediquemos con el ejemplo. Y tener mujeres, cuando esta batalla empezó, Erika, así decíamos que entre la que sea. Órale, hay que entrarle, la que sea, y luego nos echamos la mano entre todas. Yo creo que ya estamos en una etapa en la que sí podemos empezar a pedir en ciertos niveles, en ciertos espacios de representación, mujeres que demuestren este compromiso que dices, que es un compromiso. Si tú entraste por una cuota de género, entonces representa eso que esa cuota te está representando a ti, porque está pasando con jóvenes. Tenemos jóvenes pocos. Si tú te imaginas la batalla que fue en género, ¿sabes cuántos senadores y senadoras jóvenes hay en el país? 3. ¿Tres? ¿Entre hombres y mujeres? En el Senado, entre hombres y mujeres. Y es un universo de casi 30 millones de personas jóvenes de 12 a 29 años. Les digo, miren, cuando quieran hablar de representación, subrepresentación, echen una llamada que yo traigo unos datos. Y en Cámara de Diputadas y Diputados son como 30. Entonces, ¿qué es lo mínimo que uno les podría pedir a estos chavos y chavas? Pues que legislen con los jóvenes, ¿no? Pues sí. No, pues no.
Entonces es muy desesperante, porque a ver, me he partido la lomo para que lleguen, junto con muchas otras Pues personas, y cuando claro. llegan, pues dice mi mamá que siempre no. Entonces yo creo que también eso es lo siguiente que tendríamos que estar pensando. Pero yo sí creo que sí es importante que quienes estén en los espacios por un espacio de representación, porque representan a un grupo específico, estamos hablando tanto de las mujeres como de los jóvenes, como todos los grupos en general, los grupos LGBTI, ¿qué es lo que van a hacer ahí en un espacio de toma de decisión como es el Congreso de la Unión? Justo defender los derechos de sus causas, a menos que no sean sus causas, y es ahí donde está el problema, porque entonces ellos representan a una población. Entonces me parece que lo lógico sería que representaran adecuadamente digo, lo que entendamos porque sea adecuado, pero por lo menos en la defensa de los derechos de las personas. Y los derechos de las personas es de todas y Claro. todos, ¿no? Y es la base mínima, digo yo, en tema de derechos humanos. Y creo que cuando se violan los derechos humanos, pues ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces no estás asumiendo un trabajo realmente por la sociedad, estás asumiendo un trabajo por tus intereses particulares, ¿no? Creo que ese es un tema que me parece preocupante, porque normalmente eso pasa cuando ya estás en un espacio de toma de decisión, como es el Congreso Federal o los congresos locales, porque eso que pasa a nivel federal pasa en todos los estados de la República. Pero bueno, y Así es. bueno, volviendo un poco al tema de la violencia contra las mujeres por razones de género, y violencia política específicamente, ¿cómo observas tú la realidad a nivel estatal o a nivel local, sobre todo, primero en esta recepción de la reforma, así es como la recepcionaron en los estados, y qué es lo que se tiene, qué nos falta por hacer? Mira, creo que los estados, pues como no puedes generalizar, o sea, no puedes decir en unos bien, en otros mal. Creo que tiene que ver Sí. también con las propias personas en los estados, porque había muchas mujeres entusiasmadas porque ya iba a haber un marco normativo mucho más uniforme y cuando menos que tuviera unos lineamientos básicos para saber por dónde entrarle. Hubo muchas resistencias. En algunos casos sabemos que hubo muchas resistencias, en otras, te digo, de los casos que yo he estudiado, Jalisco, me parece que es el que elevó la vara enormemente. Sé que en otros estados, Ciudad de México, no se alcanzó todo. Me parece que hay que defender los estados, que hay que defender lo estatal. Hubo en un momento un coqueteo en este sexenio de desaparecer las instancias locales electorales, ¿no? Los Sí, famosos sí, sí, OPLE, sí. órganos Los públicos soples. electorales. Entonces, locales electorales. Sí, oye, no. A ver, el principio básico de la justicia es la proximidad. Y en el caso, me refiero específicamente a violencia política, razón de género. Había otros estados que ya lo tenían, entonces simplemente fue darle ahí como una chaineadita y una sacudidita y decir, ahí está, y traían cosas muy bien hechas, como era Oaxaca. Entonces creo o sea, al final volvemos a lo que te decía en un principio, esta pugna por el poder. Y estos hombres que ya no pueden decirlo públicamente, porque entonces ahí estamos todas, así, ahí sí somos jauría todas, y órale, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Y ya las mujeres no pueden participar con esta. Me preocupa dos cosas en los estados, en federal también, pero en los estados mucho en materia de violencia política. Es una cosa que se llaman las denuncias frívolas. ¿Qué son las denuncias frívolas? Cuando las mujeres y los hombres, porque también los hombres pueden, digamos, hacer de conocimiento de las autoridades un caso de violencia política contra una mujer, puedan usar eso para inundar los tribunales y los soples de casos o de juicios que no tengan tiempo de desahogar. Yo creo que también hay que decirlo muy claramente y muy fríamente a nuestras compañeras, no todo es violencia política, no Sí, todo, y eso claro. también hay que saberlo, y eso también hay que trabajarlo a ras de piso, estado, municipio, ayuntamiento, o sea, decirles, si no te dejo hablar, hay que ver por qué no te dejo hablar. Te pongo el caso específico un poco para explicar. En algún momento en la elección pasada, en 2018, a una mujer que contendía a ser senadora, le dijeron que era secuestradora y que había hecho cosas muy como vinculadas a crimen organizado, en fin. Y ella arguía violencia política a razón de género. A mí me pidieron una opinión, vi el caso y les dije, no es violencia política a razón de género por ser mujer. Escándalo, ¿cómo se me ocurría decir eso? Si ella, no, a ver, porque nunca le dijo a la persona que la agredió que era secuestradora porque era mujer. ¿Me explico? Entonces hay que tener muy clara, o sea, claro que había violencia política, pero no violencia a razón de género por ser mujer. Esa es la delgada línea. Entonces, ¿qué es lo que pasó con la reforma federal? Dejó ahora una cosa que se llama subjetividad
tanto a la parte acusadora como a la parte juzgadora. Y entonces dice, bueno, estereotipos de género, pues hay unos que sabemos que son evidentes, ¿verdad? Vayas usted a su casa a tener hijitos, es uno. Pero luego hay otros que son más finos, que no sabemos si son o no son. Y ahí es donde está el peligro, y ahí es donde lo vamos a ver en los estados, Erika. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentas, todas nosotras. Yo no soy abogada, no litigo, pero sé quién sí lo hace, y lo hace de manera gratuita, y lo hace de manera responsable, y son grupos de jóvenes, de mujeres jóvenes, apoyando esa causa. Hay que apoyarlas también, hay que estar con ellas, hay que difundir sus trabajos. Y si los grandes despachos lo hacen, pues también qué bueno, y están en su derecho de cobrar su trabajo, pero si se mochan, pues está padrísimo, ¿verdad? Pero lo que creo es que en los estados lo que nos va a costar mucho trabajo, otra vez, es la aplicación de la norma. Podemos tener la norma, hubo resistencias, pero si tú has viajado en este país, Chiapas no se parece mucho a Coahuila. Sí, totalmente. La verdad, ¿no? Entonces, sí, es una realidad. A Tlaxcala. Entonces, desde ahí, a mí cuando me dicen, ¿cómo lo ves en general? No, pues en general está en chino, porque no se puede ver este país en general. Cada estado es un mundo. Y yo vivo en la Ciudad de México, y te puedo decir que no es lo mismo Tlalpan que Iztapalapa, o Benito Juárez, que es, yo siempre digo, este es el Bajío. En Ciudad de México, si hay un Bajío, es a Benito Juárez, porque es donde está la parte conservadora, que es en la que yo vivo, por cierto. Entonces, hay que entender este fenómeno de cómo vamos a ir acompañando a las mujeres, difundiendo estas normatividades. Por eso se crea M por M, esa estrategia. Ahorita solo la podemos hacer digital, porque no podemos salir. Lo ideal es también hacerlo en radio, en televisión, en perifoneos. Sí, la gente, no todo territorio es tercer, ¿verdad? Entonces hay poblaciones en las que la gente se sigue comunicando por el perifoneo del municipio, y donde llaman. Yo el año pasado que terminé dando un taller en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, llegamos y decían, y el mañana vengan a ver a Gloria Alcocer y a Daniel Gutiérrez de la Gusana Ciega, que van a dar un taller. Decía, wow, nunca habían perifoneado mi nombre, ¿no? Me sentía muy feliz, porque sigue funcionando. Entonces, creo que el reto en los estados, en materia de violencia política contra las mujeres, va a ser difundir la norma, decirles que si en sus estados no las pelan, entonces sí está lo federal, está el INE y están otras instancias, pero sobre todo recordarles sus derechos, y recordarles a las y los legisladores que no se hizo nomás por hacerse una armonización, sino se tendrá que poner en la mesa. Pero creo que, repito, Erika, no lo vamos a ver hasta que no estemos tal cual mirando el tema ya en una elección, que es lo que vamos a ver el 18 de octubre, y lo estamos viendo, digamos, de aquí al 18 de octubre, que son las elecciones en Coahuila y en Hidalgo. Y la vamos a ver en el 2021 igual. Ya vamos a tener una experiencia con esto que vivamos ahorita en Coahuila y en Hidalgo, para Hidalgo, del 2021, ¿no? Claro, yo iré a Hidalgo a observar la elección. Padrísimo. Y la verdad es que una de mis chambas más duras, como lo leíste en mi síntesis, y más constantes, es hacer observación electoral, no solamente en proceso electoral, porque también eso hay que entenderlo. La violencia política de razón de género contra una mujer no solo es en momentos de procesos electorales, se da cuando las mujeres ya están ejerciendo sus cargos, o no las dejan ejercer sus cargos. O incluso el ejercicio propiamente de sus derechos políticos, ¿no? Como, ya sea como militantes de un partido o como parte, como parte de un grupo parlamentario, que me parece que también, bueno, ejemplos tenemos y muchos. En Quintana Roo, te juro que es de donde te hablo, es del diario. Tenemos para todo y de todos los colores y sabores, así que ningún partido se salva y ningún grupo se salva estando en procesos políticos, ni en procesos políticos. Así que la verdad es que todavía nos queda mucho por avanzar en el tema, sobre todo en el tema de violencia política contra las mujeres, pero especialmente en el tema de los derechos de las mujeres en general. Nos falta mucho, pero creo que vamos por el camino. Hemos logrado estas reformas que, como bien dices tú, pues son un primer paso, es lo mínimo que debemos de tener, y yo creo que ahorita viene la parte más profunda, que es cómo transformamos las sociedades, que quizás el primer paso era transformar las sociedades para poder generar marcos normativos más ajustados a la realidad, pero bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Y hay que trabajar con ello. Y creo que
justo eso es lo que estamos haciendo ahorita. Muy buena aportación, de verdad. Muchas gracias por toda la información que nos has dado. Y bueno, vamos a ir cerrando ya esta conversación y Claro. vamos a pasar a la parte más interesante para mí, porque me encanta conocer a quienes están aquí compartiendo con nosotros, que son mujeres muy referentes y talentosas, que nos ayudan con sus experiencias a contarnos desde su visión, pues lo que pasa en sus áreas de incidencia. Y entonces, en ese sentido, me encantaría saber quiénes han sido esas mujeres que te han motivado y quiénes han sido esas mujeres que han sido tus ancestras y que te han guiado en esta vida para hacer lo que haces el día de hoy. Pues mira, yo creo que a nivel personal, mis abuelas, mis dos, materna y paterna, porque fueron mujeres, son mujeres, todavía viven, de una lucha impresionante. Son mujeres que se casaron a los 15 años, como solía pasarse, que tuvieron 12, 13 hijos, que los sacaron adelante. Yo no vengo de una familia caudalada, al contrario, vengo de una familia que ha trabajado muchísimo, que ha sido muy, o sea, ellas no conocían este término de empoderada porque no había opción, o sea, no tenían opción. Ellas sacaban adelante a su familia o no había forma, ¿no? Y cómo dentro de toda su precariedad y su falta de herramientas en una vida desde tan jóvenes, lograron construir familias, pues no sé si las mejores, pero sí tuvieron herramientas para salir adelante. Digamos que a nivel institucional, yo hay mujeres, bueno, pues la esposa de mi padre, mi propia madre, mi madre se dedica a otra cosa, mi madre es psicóloga y trabaja desde hace más de 30 años en el Instituto Nacional de Pediatría en México. Y si ella tiene una forma de luchar muy diferente, o sea, ella no está en las calles, no, sino ella lucha a diario por la defensa de los derechos de esos niños y niñas que están en los hospitales. La esposa de mi padre, que es una mujer a la que yo he admirado mucho desde hace muchos años, que es Silvia Hernández, que es una mujer que fue de las primeras legisladoras, que estuvo en Beijing, que hizo temas de cuota de paridad, que fue a pelear y ha peleado por los derechos de las mujeres, que ahorita está un poco más metida en otras cosas, pero que hace cosas. Clara Scherer, sin duda, bueno, ¿qué te puedo decir? Clara es, primero es una querida amiga, pero es una mentora en esto. Flavia, pues todas estas mujeres con las que construimos, tú, una de ellas, la cadena feminista, pero principalmente, y esas no te puedo decir los nombres porque no me acuerdo, pero todas estas chicas con las que yo he trabajado a lo largo de 15 años en México, y que las he visto pelear, y que las he visto estar, y que las he visto sobrepasar todas estas dificultades, que de verdad son terribles, ¿no? Y me ha tocado ver casos de violencia política muy duros, muy duros, y cómo estas mujeres tienen una capacidad de resiliencia enorme. Y creo que hay que verlas. Greta Thunberg me encanta Greta y Malala, me parecen dos mujeres jóvenes. Una chica, ahorita me voy a acordar su nombre, Palestina, que también terminó en la cárcel siendo menor de edad por el gobierno israelí, por defender, ahora me voy a acordar, si no búsquenla, pero es una chica que muy joven terminó en la cárcel por enfrentar al ejército israelí contra la violación de derechos a las poblaciones palestinas. Me parece que ahorita si algo tenemos son mujeres actuando y haciendo cosas. Si tienen tiempo, métanse a un ranking que hizo Amnistía Internacional sobre mujeres jóvenes activistas. Y hay unas cosas padrísimas que vas a encontrar y unos personajes y unas mujeres. Rebe Garza, que también es una funcionaria del INE Trans, Amaranta, como es regalado. Tuve la oportunidad de observar el protocolo trans en 2018 y ver la fortaleza que esas mujeres, porque sí, señoras, son mujeres, les gusta a quien le guste y si no les gusta también, son mujeres. Punto. Se acabó la transfobia. Hay que estar con ellas. Hay que luchar con ellas, ¿no? Entonces, yo no te podría decir así como, esta es mi galla, pero porque tengo muchas. Estas mujeres, te diría la señora que trabaja conmigo hace 15 años en mi casa y que es mi fortaleza y creo que con eso cerraría esta parte. Me acuerdo hace unos años, iba yo saliendo, corriendo de la casa como siempre, las bolsas, yo viajaba todo el tiempo y me alcanza doña Julia con un plato de melón, ¿no? Y me dice, comas este melón, si no, ¿cómo va a ser su revolución? Eso es cariño, eso es cuidado, eso es sororidad y eso es estar ahí contigo. Y a veces no tenemos que voltear en la estratosfera. La mujer que tienes al lado puede ser tu mejor rol. Sí, claro.
La verdad es que sí, quienes son nuestras aliadas son las que nos acompañan, incluso en nuestro entorno más cercano. A veces estamos imaginándonos a aquellas que han sido, pues, nuestras antecesoras, que también lo han sido y que también hay que reconocerlas, pero creo que a veces hay que reconocer a quienes están a nuestro entorno cercano. Justamente son quienes más nos están impulsando, ¿no? Y quienes nos mueven. Yo tengo mi perra que me sigue en Facebook y en Twitter, tiene hasta su hashtag que se llama Rita la Base. ¿En serio? Tengo una mujer que me ayuda yo solo tengo mi perra, ¿no? Que me ayuda a cuidarla, hacemos equipo juntas, y cuando hicimos la cadena feminista en Ciudad de México, llegó a la cadena feminista. Y no sabes, creo que fue de todas mis amigas que abracé, que adoré verlas ahí. Cuando vi a la entrenadora de mi Rita Lavasset con su hija, mi siglo, ¿cómo no íbamos a estar? Si somos las cuidadoras de la perra más feminista de Padrísimo. Es lo que te construye. A mí eso, sí. Como y admiro a Indira Gandhi y a Armila Galindo, sí, y otras todas. Pero me encanta esa mujer del cotidiano que pelea, que lucha, que trabaja. Por eso siempre digo, doña Julia Rules, porque esa señora, yo sin esa señora no sería ni la mitad de lo que soy. Excelente. Que no se va a enojar mi mamá, también mi mamá. Oye, bueno, ya nada más para concluir, ¿cuál es la frase o la palabra que te ha motivado estos años para hacer lo que haces ahorita y para poder compartírsela a quienes nos ven el día de hoy y que seguramente van a estar muy, muy contentas de poder utilizar también esta frase que tú tienes? Mira, esta que te dije de si no me abren la puerta, les tiro la ventana, me encanta. Pero si fuera una palabra, yo escogería sororidad. Okay. Entendiéndola desde, mucha gente no la conoce, pero es esta solidaridad, pero específicamente de las mujeres. Te doy el plato de melón, te ayudo con el perro, lucho contigo, marcho a la de ti, sororidad. Y si fuera una frase, me gustaba mucho y la uso mucho en mis talleres aplicada a jóvenes, pero originalmente de mujeres, de Michelle Bachelet, que decía que cuando una mujer entra a la política, la mujer cambia. Pero cuando muchas mujeres entran a la política es la que cambia. Y creo que eso tiene que ser el grito de batalla. Tiene que ser el grito de batalla y tiene que seguir siendo esta resistencia, y te diría, vivas nos queremos. Esa es la otra. Padrísimo, la verdad es que sí, vivas nos queremos y también queremos transformar el espacio político. Ojalá que más mujeres estén ahí transformando, ojalá más mujeres también feministas, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos. Me parece que necesitamos más mujeres en todos estos espacios. Y pues como tú bien dices, vivas nos queremos. Muchas gracias, mi querida Gloria Alcocer, por estar aquí con nosotros. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Fue un honor tenerte, un gustazo platicar contigo, disfrutar esta plática y esta conversación. De verdad, te lo agradezco muchísimo. Estoy segura que todas y todos los que nos vieron, seguro, igual que yo, disfrutaron esta conversación porque me divertí, me reí y además aprendí muchísimo de ti, de verdad. Muchas gracias, talentosa como siempre. Y pues a todas y todos, muchas gracias por vernos aquí en Empoderadas. Muchísimas gracias por esta oportunidad de transmitirles un episodio más del podcast de Empoderadas y nos vemos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Y no se pierdan en Spotify, en YouTube y también en iVoox, pues esta transmisión en vivo. Muchas gracias, Gloria. Cuídate mucho. Muchas gracias a ti y a todas las que nos acompañaron. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Bye. Bye, bye.